Decía, porque es que ellos son esclavos de corrupción. Alguien va a decir, bueno, pero qué declaración tan clara y tan fuerte. Bueno, está muy sencillo de entender. Porque así como Dios, Señor Todopoderoso, me convenció a mí y a ustedes y a los que me van a oír, algunos que son de Dios, nos hacemos esclavos de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos ha convencido, ¿sí? Entonces aquí dice algo similar, pero para los hijos de maldición, como lo dice Pedro, para los hijos del diablo. Señor lo reprenda. Oigan cómo dice pues. Va a hablar acerca de que porque ellos son esclavos de corrupción. Dice enseguida, dice, porque el que es vencido por alguno, ¿quién los venció a ellos ya? Si ya dejaron a Dios, automáticamente los vence el enemigo y se hacen seguidores fieles de Él. Dice ahí, dice, es hecho esclavo del que lo venció. Entonces estas personas ya no son de Dios, ya dejaron de ser desde hace mucho tiempo, pero todavía se visten, todavía caminan, todavía se codean con cristianos y la gente los ve y dice, mira, ahí va el pastor, ahí va el apóstol, ahí va el profeta, ahí va el evangelista. Entendamos cómo, de qué se trata esto. Entonces dice el 20, dice, ciertamente, y aquí va a decir lo que a ellos les aconteció, ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, ¿sí? Oigan bien lo que es, que está el proceso donde ellos anduvieron caminando, ¿sí? Alguien dice, yo no creo en la apostasía, yo no creo que si alguien ya es de Dios se pierda, yo no creo que si alguien ya Dios lo rescató termine en el infierno, eso no existe, dicen unos, dicen muchas denominaciones que eso no existe, ¿sí? Pero aquí estamos viendo lo contrario. Aquí dice, ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, alguien que ya se apartó, alguien que ya no era amigo del mundo, sino que era amigo de Dios, porque el que se considera amigo del mundo se considera enemigo de Dios. Entonces ellos se apartaron del mundo, siendo fieles con Dios. ¿Y qué sigue? Dice, bueno, no solamente eso, lo digo yo, dice, escapando de las contaminaciones del mundo, dice, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Por eso es que ellos pasaron de un tipo de muerte a vida. Pero eso es nomás para que usted entienda la gravedad de empezar a dejar a Dios por ratos. Por decir, ya no ocupo tanto, no, ya no, voy a ir aquí, voy a ir acá. Entonces empieza uno a bajar, el primer amor empieza a desaparecer y empieza a haber un efecto muy feo ahí. Por eso estos hombres son ellos, mira. Dice, enredándose otra vez en ellos, ahí va, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Wow. Dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, dice sí o no. Que después de haber conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Ahí está el error. Ellos vivían bajo un poder divino. Se les dio un santo mandamiento. ¿Y por qué dice santo? Porque Él es santo. Él es bueno, es justo y es recto y es la verdad. Por eso mucha gente termina mal. Y los que lo siguen igual. No, que yo siempre voy a la iglesia. Yo siempre. Y vemos cómo están sus vidas. Si son conocidos por nosotros, podemos ver sus vidas. Podemos ver su salud, su prosperidad, sus familiares. ¿Y ustedes creen que siendo de Dios todo eso va a arrastrar hacia un hoyo negro y hacia el infierno? No. Dios promete bendecir a todos, a generaciones. Amén. Entonces, ¿por qué vemos gente que es de Dios y viven de lo peor? De muchas maneras. Entendamos ese aspecto. Pero veamos también por qué es que empiezan como empiezan. Porque oigan, aquí está todo escrito. Dice aquí, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Ahí está, dejaron a Dios. Por eso es que cuando usted o yo dejo a Dios, ¿quién cree que nos está esperando con los brazos abiertos? ¿El Papa? ¿La Virgen de Guadalupe? ¿Quién estará? Es el mismo diablo el que te está esperando. Cuando tú dejas a Jesús, te espera Satanás. Él es el que está esperando a recogerte. Empezar a enseñarte, a adoctrinarte, a hacerte una mala persona. No una nueva persona, no una nueva criatura, sino volviéndote peor de como tú estabas antes que llegaras a Dios. ¿Cómo te parece? Por eso el postrer estado viene a ser peor que el primero. Uy, wow. Dice el 22, pero les ha acontecido
lo de la verdad, el verdadero proverbio. Oigan, eso sí les aconteció ese proverbio. ¿Cuál es? El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Ahora, esto que vamos a ver ya enseguida es para contrarrestar, para ver la diferencia de que nosotros como iglesia tenemos que tener una esperanza en el Señor. Vean, dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Pedro estaba preocupado por las falsas doctrinas. Yo no veo a nadie ahorita preocupado tanto por las falsas doctrinas. Todos quieren otro tipo de paz. No se preocupan qué dice Dios, ni les interesa. Pero bueno, los hombres de Dios sí nos preocupamos de cierta manera por todo esto, pero no es que volvamos a lo mismo, sino que es necesario porque mucha gente se está yendo por ahí. Dice Pedro, dice, como dice en el 3:1, dice: amados, en esta, la segunda carta que os escribo, y ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Ahora vean lo que dice en el 2. Aleluya. Dice el 2: para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Allí hay una unión de Dios el Padre, los profetas, los discípulos, Jesucristo, todos diciendo las mismas cosas. Entendamos que por salirnos nosotros de las mismas cosas terminamos en apostasía, en creer otras cosas, empezar diferente, en decir eso no es así. Si nos salimos de las memorias de lo que se dijo en los santos profetas, el mandamiento del Señor y Salvador, dado por todos ellos lo mismo, cuando nosotros nos salimos de eso nos estamos perdiendo. Les voy a decir por qué, por lo que vamos a ver ahorita. Cuando Dios habla son las palabras de advertencia con todo tipo de cumplimiento ahí, ¿sí? Para los judíos y para los gentiles. Miren, vamos nosotros a ver en el libro de los Hechos lo que quiero decir con esto. Es que de aquí vamos a ver una gran verdad. Vayan a ver el libro de los Hechos. Esto es fuerte y tiene que ver con todo lo que estamos hablando, no es que me esté saliendo. Tiene que ver con lo que siempre se ha advertido, se ha mencionado, y es como una cadena de bendición a través de todos, ¿sí? Busquen conmigo Hechos 3:18. Gloria sea al Señor Jesús. Miren, Hechos 3:18. Esto nos va a afirmar que el mantenernos en lo que siempre se dice a través de las Escrituras, desde la existencia, de que nos acordemos, o de lo que leamos, o de lo que se dice por medio de todos los que han sido de Dios, eso es lo que mejor nos conviene y lo que nos va a llevar eventualmente hacia la salvación. Dice Hechos 3:18, dice: pero Dios ha cumplido así lo que antes anunciado por boca, ¿cómo dice? Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado, más bien, por boca de todos sus profetas. Dice que Cristo había de padecer. Bueno, vamos a ver más allá de eso. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Dice: y envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Estamos hablando de ese discurso que Pedro dio en el pórtico de Salomón. Pero dice en el 21: a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que Dios habló por boca de sus, oigan bien otra vez, por boca de sus santos profetas, que había sido desde tiempo antiguo. Y luego empieza a hacer una recapitulación de personas que hablaron lo mismo desde un principio, y lo que usted debe creer hoy también y yo, que es lo mismo, porque si no nos llevan a estar como estos hombres, y Dios nos libre en falsas enseñanzas. Oigan lo que dice acerca de Moisés. Porque Moisés dijo a los profetas: el Señor vuestro Dios os levantará profeta. Oigan, ahí se está hablando de Jesús. De entre vuestros hermanos como a mí. ¿Y qué dice? A él oiréis en todas las cosas que os hablen. Ahí estamos ya viendo las mismas cosas, ¿no? ¿Se trata de quién ahí? De Jesús. De oír las mismas cosas, no de empezar a creer con doctrinas de demonios o cosas nuevas o manifestaciones raras, no. Estamos en lo mismo, y que Dios nos siga guardando en lo mismo.
Dice el 23, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigado del pueblo. Y es exactamente lo que hace con la iglesia del Señor. No, que estamos bajo la gracia. Bueno, la gracia es del Señor Jesucristo también. Esa es la gracia de Dios, el Señor Jesús. Por eso entendamos, tan claro está esto. Y estamos leyendo en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Entonces, ¿qué dice? Toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigado del pueblo. Por eso estos hombres terminan ya como terminan. Porque estarán escuchando la voz de él. No, ya no para nada. Y la congregación menos. Amén a eso. Y aquí va a hablar de más personas. Y todos los profetas, oigan bien, desde Samuel en adelante, ¿cuántos han hablado también, han anunciado estos días? Dice, y vosotros sois los hijos de los profetas. Allá les hizo la unión y los pegó con ellos. Y del pacto que Dios hizo con nuestros padres. Aquí es donde entra ya la iglesia del Señor y todos aquellos que le creen a Jesucristo. Diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Ahí ya no habló de judíos, sino que está hablando de los gentiles y de todos aquellos que crean por la promesa. ¿Que es? ¿A través de quién? De Abraham, que se le hizo una promesa. Entonces aquí vemos nosotros que está la bendición y está lo mismo de siempre. Siempre y cuando creamos en lo que ha estado desde antes. Dice en el 26, a vosotros primeramente, Dios habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que se os bendijese, a fin de que cada uno se convirtiese de su maldad, lo cual lo rechazaron, ya lo sabemos. Entonces, regresamos a Pedro, no se me desesperen, ahí vamos avanzando. Vamos de regreso a 2 de Pedro 3:3, y va a seguir hablando Pedro acerca de la advertencia ya para toda la iglesia. Dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días más bien, vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y por eso es que salieron todos estos hombres. ¿Sí? No es nada nuevo. Ahora, una de las cosas que dicen muchos es por qué lo que se dice que está escrito no pasa todavía. Una de ellas es por qué no ha venido el Señor. ¿Por qué no ha regresado? Si dicen que va a venir y que ya no tarda, ¿por qué no ha venido? Entonces mucha gente pone eso en duda. Desde los antiguos hombres de antes que apostaban mucho en contra de la verdad, decían, ¿por qué no se ha cumplido su palabra? Vamos a hacer esto. ¿Por qué no ha pasado? Entonces ellos están pensando que todo esto es una farsa o es una mentira. Por eso dice en el 4:1, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Y luego pone un ejemplo, porque en los días de los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación, dando a entender que lo que estamos leyendo desde un principio, ustedes y yo, no tiene ningún sentido y no ha pasado nada. Pero, ¿qué es lo que sigue enseguida? Esto que vamos a leer, escuchen bien rápidamente, tiene que ver con nosotros, ahora sí. ¿Se acuerdan de lo que está escrito en Lucas 12:41 acerca de estos labradores perversos que se dicen ser de Dios, no lo son? Miren, vayan conmigo a Lucas 12:41, los evangelios. Lucas 12:41, y es acerca del siervo infiel y de todos aquellos que están vigilando. La iglesia del Señor está puesta para estar siempre vigilando, para no andar, que no nos tome de sorpresa nada, ni nos agarre desaprevenidos. Eso significa estar vigilando. Pero hay siervos que son infieles y tienen esa perspectiva de que nunca Dios va a hacer nada tampoco, así como lo hacen estos falsos maestros que tienen estas enseñanzas. Pero vamos a leer Lucas 12:41, ¿sí? Dice, entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dónde está esta parábola? Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel? Y aquí les va a hablar ya. Y prudente, el cual su Señor pondrá sobre su casa, para que a tiempo les dé su ración. Ahora está hablando ya de a quiénes personas Dios va a usar, a llevar y a tratar y a hacer toda la bendición. Dice, y va a poner un grupo, dice, bienaventurado aquel siervo. Oigan bien, nosotros somos siervos de Dios, somos parte de la iglesia. Bienaventurado aquel siervo el cual cuando su Señor venga le haya haciendo así, vigilando, lo digo yo, haciendo las cosas que Él nos manda. Dice el 44, en verdad os digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. O sea, va a haber bendición aquí y en la vida venidera.
¿Estamos entendiendo o no? Amén. Dice el 45, mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, así está mucha gente también, comenzar a golpear a los criados y a las criadas y a comer y a beber y a embriagarse, dice, oigan bien lo que va a hacer Dios, vendrá el Señor de aquel siervo en aquel día, que éste no espere, o sea que lo va a agarrar de sorpresa. Y a la hora que no sabe, ahí está también la sorpresa, lo castigará durante y lo pondrá con los infieles. Por eso la infidelidad de Dios se manifiesta de muchas maneras en la Biblia. Lo podemos ver que se trata de siempre de lo mismo. Dice en el 47, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, esos son los que ya participaron del Espíritu Santo, los que ya fueron fieles, los que ya fueron sellados también, ¿sí? Dice aquí aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, escuchen bien, porque mucha gente ignora esto, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad. ¿Eso qué le suena? A desobediencia. Dice, recibirá muchos azotes, aleluya, oigan. Dice, más el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. ¿Qué quiere decir? Que a los que ya conocieron les va a ir peor. Que a los que hacen las cosas de pecado sin conocer. Por eso les digo que todo tiene que ver con la iglesia también. Para nosotros son todas estas enseñanzas. Dice, porque todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Eso quiere decir, todo eso es para los de la iglesia del Señor. El Señor a usted lo ve y le confía. Y le dice, tú vas a ir a las naciones, tú me vas a servir de sal y de luz, tú vas a hacer, y usted no, y yo no hacemos nada. Pero Él ya nos confió, ese es el problema. Y nosotros no estamos haciendo nada. En esa forma estamos, por eso Dios nos guarde de caer en las cosas que ellos hicieron. Por eso nosotros decidimos estar siempre como siervos vigilantes, guardándonos y estar diario en la vigilia, no en las vigilias de la noche, sino vivir piadosamente delante del Señor. Por eso es este ejemplo del siervo fiel. Vean cómo dice en el final, en Lucas 12:48, es donde estamos leyendo, dice, porque todo aquel a quien se le haya dado mucho, porque el Señor nos da o no nos da, pues, nos da de todo. ¿Qué es lo que pasa? Mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Por eso cuídate, si tú dices que eres de Dios, hay que empezar a caminar lo más que podamos en santidad, porque ya Dios Él ya hizo su parte en ti, y te está esperando a ti, me está esperando a mí. Por eso no podemos quedar cortos en nada, y estar al tanto de todas estas cosas. Aleluya, gloria al Señor Jesucristo. Miren, vamos de regreso a 2 de Pedro, hablando en relación a todas estas personas que dudan dónde está lo que Dios habla, dónde está lo que Dios cumple que va a hacer. ¿Sí? Ellos diario están con que, pues, estamos leyendo en 2 de Pedro 3:4. 2 de Pedro 3:4. Y mucha gente duda, ¿no? Yo leí en el Viejo Testamento donde mucha gente se enojaba y decía, bueno, ¿dónde está lo que Él dice que va a hacer? No se ha visto, decían ellos, se enojaban. Entonces hay predicadores falsos que todavía están diciendo, bueno, ¿dónde está su advenimiento, no? Dice enseguida ahí, dice, porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Ese es el pensamiento erróneo de alguien que está fuera ya de la voluntad de Dios. Dice en el 5, vean cómo los ve Dios. Estos ignoran voluntariamente, o sea, por su propia decisión ignoran eso. Que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra. Dice que proviene del agua y que por el agua subsiste. Dice el 6, por lo cual el mundo entonces pereció anegado en agua. O sea que la misma agua que hacía vivir la tierra fue la misma agua que los mató, para que lo entiendan. Es lo que dice aquí. Todos los cielos y la tierra sobrevivimos, de acuerdo a lo que leemos, por la misma agua. Y esa misma agua se los llevó a todos, los destruyó. Por eso dice, pereció anegado en agua. Y luego sigue hablando, dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra. O sea que Dios, en los cumplimientos de Él, cada que afirma una cosa en el tiempo de Él se va a cumplir porque ya lo dijo. No lo va a cambiar, por eso es que nada podemos ya nosotros, ni nadie puede cambiar el rumbo en el que vamos. Porque ya está dicho por parte de Dios, solamente es que se venga el tiempo. Dice el 7, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, escuchen, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos otra vez. Oigan, se está hablando más de los hombres impíos
que de nada en esto. Y luego da un consejo más: oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Dice, el Señor no retarda su promesa. Aquí está ya hablándonos más claramente. Según algunos tienen por tardanza. Oigan, qué feo, ¿no? Que haya hombres que piensen que Dios está tardando, o que no va a pasar nunca. Sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En otras palabras, el tiempo que estamos viviendo es para la gente que va a seguir viniendo a la iglesia del Señor y va a ser salva. No porque Él esté tardando, sino porque Él está viendo por las almas, no sé hasta qué día van a seguir naciendo, y van a ser los últimos que van a ser salvos, y después se va a acabar todo, conforme a lo que está aquí, porque es por eso que se está deteniendo todo esto. Procedan al arrepentimiento. Y luego dice en el 10, pero el día del Señor vendrá, ahí está, como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Ya no va a ser con agua, sino que ya va a ser quemado eso ahí. Dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, dice, ¿cómo no debéis? Y aquí está el consejo otra vez para nosotros. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Sí, eso es lo que nos dice. Si estamos viendo que los elementos están ya puestos para ser derretidos, y nosotros sabemos que existe, si no existiera la posibilidad de que nadie nos quedáramos aquí por desobedientes o por apóstatas o por lo que fuera, no nos advirtiera nada. Dijera, ok, que pase eso, ustedes ya van para arriba, ¿no? Dice, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Quiere decir que sí conviene vivir en ese aspecto, en una manera piadosa delante del Señor. Dice entonces, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Dice, pero nosotros, dice Pedro, esperamos según sus promesas cielos nuevos, tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados, oigan bien aquí, por Él sin mancha e irreprensibles en paz. ¿Por ser hallados de quién? De Él. Entonces es lo que volvemos a lo mismo. Ya dejando atrás estas enseñanzas de estos hombres, que ellos ya van con camino hacia la perdición, el consejo es ya para nosotros aquí. Dice que procuremos con diligencia ser hallados por Él. O sea que prácticamente va a haber ese encuentro con Dios en la transformación del cuerpo que vamos a tener. Nos va a ver y nos vamos a dar cuenta que es Él. No va a haber duda con que será o no será, bien o no bien, sino que ya va a haber un encuentro. Y dice que estemos ¿cómo dice? Por Él sin mancha e irreprensibles. Oigan, ¿qué significa la palabra irreprensible? Es que no vamos a poder ser reprendidos ni reprochados por Él, porque vamos a estar en una manera que Él nos va a aceptar. Por eso dice irreprochable. No, irreprensibles, más bien quise decir, porque esa es la santidad en la que estamos trabajando, si es que estamos trabajando en Él. Pero por eso dice, ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Porque Adán y Eva corrieron y se escondieron cuando les habló y los vio. Entonces, para nosotros eso es. Pero vamos a ver algo aquí, donde el apóstol Pablo, conociendo esto que estamos leyendo también, les habla a la iglesia de Filipenses o Filipos o como se diga, les hace una oración donde él desea que ellos crezcan en el amor, pero con un fin. Porque si bien se sabe que ellos ya eran salvos y ya eran de todo, vamos a ver cómo él ora por ellos. Miren, busquen Filipenses 1:7. Vamos a ver el deseo que Pablo tenía. Pues eso nos enseña mucho de cómo es un hombre verdadero de Dios. Un hombre que con una forma muy parecida a la de Jesús, ¿no? Que tiene un deseo por los demás, de que en realidad alcancen todo como lo alcanza Él. Miren, Filipenses 1:7. Este es un ejemplo muy tremendo de parte, lo vuelvo a repetir, de alguien que ama la iglesia del Señor. Dice en 1:7, dice, como me es justo sentir esto de todos vosotros, está hablando el apóstol. Dice, por cuanto
por cuantos tengo en el corazón. Oigan, él tenía aquí en la iglesia al Señor en su corazón. Dice, y en mis prisiones. ¿Y qué dice enseguida? Y en la defensa y confirmación del Evangelio, dice, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. O sea que eran como Pablo todos, ¿no? Delante del Señor, todos eran igual ahí. Porque eran participantes ¿de qué? De la gracia con Él. ¿Pero qué dice enseguida? Dice, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros en el entrañable amor de Jesucristo. ¿Qué bien es eso? Dice, y esto os pido en oración, escuchen bien, que vuestro amor abunde aún más y más. No dice con los pobres, no dice con nadie en general, dice en ciencia y en todo conocimiento. Ya sabemos nosotros de qué se trata eso. Se trata en el conocimiento y en la ciencia de Dios. Dice el 10, para que aprobéis lo mejor. Dice, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles otra vez para el día de Cristo. O sea que Dios no nos reproche nada en lo absoluto cuando Él venga y se manifieste. Por eso es necesario crecer. Por eso les digo yo, si nosotros no conocemos a Dios, no conocemos la Biblia, no dedicamos nada, es muy fácil ser arrastrados por muchas cosas. Y una de ellas son las falsas enseñanzas que nos llevan hacia la apostasía. Por eso Pablo, conociendo, amándolos, queriéndolos, siendo participantes con ellos, él sabía de lo que se trataba, porque hay gente que ha caído de la gracia y son apóstatas y van al mismo infierno, aunque mucha gente no crea esto. Por eso Pablo levantaba oraciones por la iglesia, deseando que ellos crecieran para que pudieran saber de lo que se trata todo las cosas de Dios. ¿Sí me están entendiendo, no? Amén. ¿Por qué? Porque va a haber un día donde nos vamos a topar con el Señor en la transformación y seamos, dicen muchos lugares, irreprensibles en el día del Señor. O sea que es necesario ir transformándonos, cambiando. Dice el 11, y llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. O sea que no nomás te va a agarrar en una forma normal y a gusto, sino que tú vas a tener bastantes, como dice él aquí, frutos de justicia, porque has andado en todo lo que el Señor preparó para que tú anduvieras. Por eso les digo, muchas veces cuando nos damos cuenta de esto, nos damos cuenta que estamos muy lejos de dar estas medidas. ¿Por qué? Porque no se predica mucho de esto. La gente no sabe ni entiende, ni le importa. Dice, cuando venga a ver cómo le hacemos. No, aquí dice que tenemos que ser irreprensibles delante del Señor. O sea que sí cuenta eso. ¿Sí? Miren, vamos a seguir leyendo, ya casi vamos a acabar. Ahí en segunda de Pedro, donde nos quedamos, ¿sí? Aleluya. Sigue diciendo, lo dice el Señor, segunda de Pedro 3:15, dice, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Sí, aquí es donde nosotros vemos que muchos predicadores de Dios, y lo estoy diciendo de Dios ahora sí, predican de la venida y primero se mueren ellos y no viene el Señor. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo o no? Amén. Que hay muchos predicadores de Dios, y así, de muchas naciones, de muchos idiomas, que dicen el Señor viene y ya no tarda y ya viene. ¿Y qué pasa? Se mueren ellos y el Señor no viene. Entonces, ¿qué necesitamos y qué vemos aquí? Paciencia. Por eso lean en el 15. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Amén. Amén. Como también nuestro amado hermano Pablo dice, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Si se fijan que en las epístolas de Pablo no mucha gente las entiende y no las predica tampoco, porque en primer lugar no quieren, por lo que dice, que es muy fuerte, y en segundo dicen que se ofende mucha iglesia. Pero ¿qué pasa con esas? Dice casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunos difíciles de entender. ¿Sí? Y no se refiere a que sean difíciles de entender porque Dios no quiera, sino que hay otra forma donde las personas lo toman y lo predican mal. Oigan, aquí está. Dice de entender, dice, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen como también las otras escrituras para su propia ¿qué? Perdición. Ahora, un indocto es aquel que no es guiado por nadie ni enseñado por nadie. Si nosotros somos guiados ¿por quién? Por Dios. ¿Sí? La Biblia dice que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Y un indocto es guiado por nadie.
So, no le queda al indocto más que transformar esa palabra para su propia perdición. Ahora ya entendemos por qué predican tantas cosas que no son bíblicas. Aquí está escrito, ¿sí? Ahí está, como también las otras escrituras para su propia perdición. Entendamos cómo la gente se cae en las apostasías luego. ¿Por qué? Obviamente porque muchos de ellos se salen de la verdad y otros no son guiados por Dios. Ese es un indocto, alguien que no es guiado por nadie, no tiene preparación divina de Dios y empieza él a abrir obras y a hablar sin que Dios lo haya puesto. Un indocto, ¿sí? No un nuevo convertido, no, un indocto que no es guiado ni trae el Espíritu en él. Dice el 17, así que vosotros, oh amados, ¿qué dice? Sabiendo de antemano guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, ahí está, esa es la advertencia de toda esta predicación, caigáis de vuestra firmeza. Oigan nomás. Entonces existe ese riesgo, ¿no? Existe el riesgo de que venga alguien y le diga, hermano, así no es. Hermano, usted no crea. Hermano, hay una Biblia diferente. Hermano, podemos hacer... Entonces, te van a confundir. ¿Sí? Es que existe el riesgo. Por eso, estamos hoy viendo esto. Entonces, tiene que ver, aleluya, con la iglesia del Señor. Por supuesto que tiene que ver con nosotros. Pero, miren, repito el 17. Dice, así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano. Sí, es que usted tiene que oír esto para que usted aplique lo que sigue. Tiene que oír el paso 1 para aplicar el paso 2 en su vida cristiana. Dice, así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigas de vuestra firmeza. Wow, es posible que la gente caiga y se pierda. Por eso es todo este libro de Segunda de Pedro. Ahora vayan conmigo, ya vamos a acabar aquí. Leamos al principio del libro de Segunda de Pedro. ¿De qué manera nosotros podemos evitar el no caer? Sí, porque no puedo irme de aquí antes de no decirles cómo evitar el no caer de la firmeza del Señor. Dice en Segunda de Pedro 1:3, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. Amén. O sea, tenemos conocimiento de muchas cosas por medio de aquel que nos muestra todo lo que es Dios. Amén. Entonces tenemos esa parte que nos apoya y nos guía. ¿Qué sigue diciendo? Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y su excelencia. Por eso no hay cristiano ignorante, porque ella tiene que conocer muchas cosas y Dios le está hablando y Dios le está mostrando. Por eso dice, por medio del conocimiento de aquel que nos llamó para su gloria y su excelencia. Imagínense, aleluya. Dice el 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Usted conoce eso o no? Tiene que saber lo que Dios ya le está dando. Dice, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Hoy todo lo que te está ofreciendo, todo el paquete que te está dando Dios. Habiendo huido, hoy la condición de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Hay corrupción a causa de los deseos de las personas. Esa es la pudrición. Eso es lo que apesta. Esa es la corrupción del mundo. Por eso nosotros huimos y pasamos a otro paso en esto que es la naturaleza divina, como él dice. Dice el 5, y vosotros también, poniendo toda diligencia, o sea, siendo rápidos, apurados, por esto mismo, dice, añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad. Todo eso viene de Dios y trabajando tú con él. Dice, la piedad de afecto fraternal, y al afecto fraternal amor, dice, porque si estas cosas, escuchen bien aquí, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por eso ya sabes ahora cómo estás tú cubierto, cómo estás tú lleno de bendición, cómo estás tú completo. No porque alguien piense que no existe, sino porque es una gran realidad. Dios te está haciendo participante, Dios te está viendo, Dios te está prometiendo. Entonces podemos ver esto.
Oigan, esto no es ningún juego, esto es una realidad, que todo aquel que lo cree, por eso dice que el reino de los cielos es de los violentos. El que lo arrebata se queda con él, porque el que está dormido, el que está ahí se va a quedar. Muchas veces se le dice, levántate tú que duermes, porque ese es el aspecto, el estado de muchos hombres y mujeres hoy en día de la iglesia del Señor. Ahora, ahí está diciendo ya, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. ¿Sí? En cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, dice, pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, dice, es ciego. Ahí estamos ya viendo, que no entiende, no sabe, no ve, no ore por mí. Mi hermano, dígame, hermano, ¿dónde está? Hermano, no entiende. Son ciegos. Pero todo eso lo han hecho porque ellos han optado de vivir en esos estados de ignorancia divina, si lo podemos decir. Amén. Dice que ellos son ¿qué? Ciegos. Dice, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. O sea, se olvidan de que ya Dios les ha puesto, les ha dado, les ha otorgado y ha estado con ellos. Se olvidan de eso. No, ¿qué va a hacer Dios, hombre? Ahí estamos viendo por qué caen en la apostasía, por qué se enfrían, por qué se van y por qué se pierden. Ya vamos a acabar acá. Gloria al Señor. Dice, por lo cual, hermanos, tanto más procura ser firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerás jamás, dice. Ese es el consejo tan claro. No te está diciendo que hagas y deshagas, vayas a los países, conquistes naciones, sino te está diciendo que le creas y te hagas hacedor de lo que Dios te está ofreciendo todo el tiempo. Gloria al Señor Jesucristo. Mira, dice, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No está, oye, ya está hablando de personas que ya creyeron, de personas que bautizaron, personas que están en congregación, pero todo eso se tiene que hacer también y creer y practicar. De esta manera, dice el 12, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. Oigan, cuán importante era eso que decía Pablo. Dice, aunque vosotros la sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Wow, gloria al Señor. Entonces, ya podemos ver, y vamos a cerrar aquí en el 3:18, dice, antes bien, dice Pedro, dice, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice, a Él sea la gloria, la honra hasta el día de la eternidad. Amén. Por eso les digo, podemos ya darnos cuenta de qué se trata esto. ¿De qué se trata? De no caer en falsas enseñanzas, sino de guardarnos y hacer las cosas que están siempre escritas y acordarnos de lo que siempre se dijo a través del Padre, de los profetas, de todos estos hombres de Dios, incluyendo el propio Jesús. Amén. Dios los bendiga.